Es un momento crucial, todas las voces hay que escuchar. Sin enfrentarnos, dialogando, nuestros problemas no esperan más. Miremos qué está sucediendo, hagamos todos el esfuerzo. Unidos pongamos primero a nuestro Perú. Hoy más que nunca bien informado hay que estar. La dosis precisa es uno al día, a dialogar. Uno al día en RCR Radio con Ricardo Alba y Mayra Álvarez. Siempre al día con las noticias. Diario 1 en la radio. Bien, estamos ya con el excongresista, expresidente Manuel Merino de Lama. ¿Cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por estar en Diario 1 en la radio. ¿Cómo estás, Mayra? ¿Cómo estás, Ricardo? Primero, para agradecer la oportunidad de estar con ustedes aquí en la radio y compartir en esta oportunidad esta importante entrevista para la ciudadanía de todo el Perú. Y me gustaría que comparta también lo que es la experiencia sobre ello. Este último gobierno que tenemos no tiene muy buena mirada, no tiene muy buena aceptación, hay muchas discusiones dentro de ello. ¿Cómo califica usted el gobierno de la señora Dina Boluarte y el Congreso de la República después de haber tenido más de 60 fallecidos hasta el momento? Bueno, primero de lamentar que la señora Dina Boluarte desde un inicio no ha tenido la capacidad para poder gobernar y poder tranquilizar a la ciudadanía dentro del ámbito de algunas, de repente, expectativas ciudadanas o, digamos, responsabilidad social por parte del gobierno, que naturalmente no ha sido en su periodo de los últimos 2 años de este gobierno, casi 2 años de este gobierno, que viene de mucho antes, pero que las expectativas de la ciudadanía siempre van hacia arriba. Y creo yo que el gobierno del señor Castillo, donde parte de ha sido la señora Dina Boluarte, tuvo 19 consejos de ministros, donde recogió, naturalmente, a través de los ex gobernadores y de los ex alcaldes, las necesidades de cada una de estas 19 consejos de ministros. Y creo que a partir de ahí, cuando a ella le toca asumir el mandato constitucional, como así le correspondía, de acuerdo a la Constitución política, luego del golpe de Estado que pretendió dar el señor Castillo, ella le ha faltado carácter, le ha faltado decisión, le ha faltado acción que vaya de la mano, no solamente en implementar la ejecución de esos presupuestos, de articularlos directamente con los nuevos gobernantes, me refiero con los nuevos gobernadores regionales, de los nuevos alcaldes, y poder cubrir parte de esas expectativas que lamentablemente se han desbordado y hemos terminado con más de 60 muertos. Eso sí es realmente penoso, y creo que eso es criticable, y esperemos que a los 100 días la señora haga las enmiendas correspondientes, que no más allá de los 100 días, porque hasta el momento creo yo que hay deficiencias, hasta el momento creo que no hay decisiones, y los que conocemos perfectamente las necesidades del interior del país, especialmente de las regiones donde la convulsión ha sido mayor, creo que también tenemos que ser conscientes de que hay una falta de capacidad en la ejecución presupuestal, y que eso también deviene no solo de ese mal gobernante, de esos malos, digamos, funcionarios, sino también de la propia tramitología que ha implementado el gobierno a lo largo de estos años. Cuando comenzamos con el sistema de inversión pública, con el código de NIP, y luego en el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski se cambió al Invierte-P, que también ha sido un ejercicio de aprendizaje, de retroceso en un nuevo aprendizaje, a una nueva fórmula de propuesta de parte del Ejecutivo, y creo que en eso ella tiene que ser consciente de que tiene que buscar destrabar, tiene que buscar menos tramitología, tiene que buscar volver el Estado mucho más activo y no esperar, digamos, estos hechos que lamentablemente solo hemos sido la convulsión social, solo hemos sido el enfrentamiento entre policías y la sociedad civil, donde se ha penetrado grupos terroristas, que creo que también tenemos que decirlo, pero al final hemos terminado con vidas humanas perdidas, hemos terminado con ciudadanos heridos, igual que policías heridos, y con las indemnizaciones no se soluciona el problema, sino con la solución central, que son esas expectativas o esas necesidades ciudadanas que lamentablemente no han sido cubiertas, y que en eso tiene que tener responsabilidad, en este caso, el presidente de la República, a través de sus ministros. Si esos ministros no están en la capacidad, ella debería, antes de los 100 días, hacer los cambios que corresponden, y naturalmente en esa línea el Congreso también tiene que hacer su trabajo de fiscalización, porque no solamente el Congreso puede acompañar a la señora Dina Boluarte,
en su gobierno, sino también tiene que fiscalizarla. Y creo que el acto de fiscalización en el gobierno, en el Congreso ha fallado, y peor estos idas y venidas de pedir adelanto de elecciones desde la juramentación al 2026 de la señora Dina Boluarte, luego el primer proyecto para el 2024 y luego para el 2023, y en ese juego el Congreso también se ha prestado para la misma situación, cuando en realidad no había ningún trabajo político internamente que permita tomar una decisión. Hoy día estamos a puerta de empezar una nueva legislatura, y los adelantos de elecciones al 2023 creo que está descartado. Al 2024 lo veo muy difícil porque no hay consenso, porque los grupos políticos están divididos en 3 hasta en 4 partes dentro del Congreso, que son los que tienen la última decisión. Doctor, en esas circunstancias, la señora Dina Boluarte o gobierna o debe poner un paso al costado. Doctor Merino, buenas tardes, ¿cómo está usted? Hacia este tema congresal iba mi siguiente pregunta, porque usted dice que es difícil, bueno, es imposible, ya que elecciones este año, no hay consenso para el otro. Usted ha sido parlamentario en 3 ocasiones y conoce el manejo del Congreso, ha sido presidente del Legislativo. ¿Es que no hay consenso, no se logran poner de acuerdo o, como la calle dice, no se quieren ir? Bueno, Ricardo, yo creo que ahí hay 2 o 3 cosas, y comparto contigo. Uno, que hay parlamentarios que no se quieren ir. Otro, que no se han hecho los consensos políticos, porque creo yo que tampoco la presión de la calle, el Congreso debe tomar una decisión de irse, pero que ese calentamiento de las calles también obedece a la falta de decisión de gobierno de la señora Dina Boluarte. Porque creo yo que en una situación, digamos, de adelanto de elecciones, no debe ir un adelanto de elecciones en una convulsión social. Se tiene que buscar la tranquilidad, la pacificación, las alternativas donde la ciudadanía maduramente pueda analizar qué es lo que más le conviene, pero aquí al contrario, más bien estamos aplazando por algunos intereses, algunos parlamentarios, las elecciones que posiblemente se puedan adelantar, pensando en que están algunas organizaciones o grupos políticos que quieren inscribirse, y estamos pensando en más candidatos, más que en unificar, digamos, criterios, y pensar en que para la crisis que vive el país, lo que necesita no es división, sino es unión. Y creo que ahí hay un error que está cometiendo de origen el propio Parlamento Nacional, de donde lamentablemente, tenemos que decirlo, los grupos interesados en intereses personales, particulares, políticos y no de Estado, son los que están originando esta crisis interna en el propio Parlamento. Y eso es lamentable, le menciono porque mismos congresistas parlamentarios, entrevistaba hace unos días al congresista Raimundo, donde él mencionaba que hay bancadas, hay congresistas que se han reunido con la presidenta Dina Boluarte para hacer negocios bajo la mesa, para llegar a acuerdos de blindarse de cierta manera. Entonces sí hay unión congresista, doctor Manuel, hay unión, pero de diferentes bancadas, de diferentes grupos y para ciertos intereses. Algo que usted también acaba de mencionar es que la presidenta no ha tenido una decisión política como usted en su momento lo tuvo al tener 2 fallecidos en su gobierno y dar un paso al costado. Tenemos más de 60 fallecidos y ella sigue en el gobierno sin hacer poco o nada. Así es, Mayra, yo creo que hay que tener cuidado que el lobo se vista de oveja, lo digo en el mejor de los ánimos, porque por ejemplo el comentario del señor Raimundo, yo creo que en el caso que puede ser real pierde validez, porque ha sido uno de los congresistas que de una u otra manera protegió a la señora Dina Boluarte. Recordemos que ella tenía una denuncia constitucional, claro, que ella era parte del partido Perú Libre, y esa denuncia constitucional, el partido, en su gran mayoría de Perú Libre, ayudó a liberarla, que la señora no sea inhabilitada. Y consecuentemente para nosotros sí creo que tenemos que decirlo en voz alta, luego de que ella le ha tocado asumir por las circunstancias que ya todos conocemos, y que creo que ahí no vamos a tener ningún tipo de discrepancia. El señor Castillo, si no hacía el golpe de Estado o intentaba hacer el golpe de Estado, él hasta ahora estuviera en la presidencia de la República, porque hasta ese momento no habían los votos. Estaba tan dividido el Congreso, y lamentablemente con opiniones y con investigaciones, fundamentalmente de los medios de comunicación, donde había posiblemente prebendas hasta de parlamentarios. En esas circunstancias, ese mismo grupo político de la señora Dina Boluarte hoy día le ha dado la espalda. Son los que piden que la señora Dina Boluarte renuncie. Son los que están pidiendo que el presidente del Congreso ponga un paso al costado si la señora Dina Boluarte renuncia. O sea, estamos originando también una crisis política interna malintencionada, con el único deseo, en este caso de Perú Libre, de ir a una asamblea constituyente o ir a un referéndum. Entonces, en esas circunstancias, haciendo una crítica constructiva, creo yo que los congresistas de la República tienen que pensar en el Perú,
más que en su interés personal, y lógicamente en ese sentido los peruanos también tenemos que hacer un análisis profundo y tenemos que asumir con responsabilidad los hechos que nos corresponden. El ciudadano no solamente su función es ir a emitir un voto, el ciudadano tiene que saber que el voto que emite tiene que ser un voto responsable, que no podemos permitir que el gobierno vaya de tumbo en tumbo, que los únicos perjudicados en este caso son la ciudadanía de a pie, porque en estas últimas movilizaciones podríamos escuchar de repente del gobierno que ha dado partidas presupuestales para indemnizar a las personas fallecidas, indemnizar a los policías heridos, pero eso no es la solución. Hay miles de millones de soles que está perdiendo los micro y pequeños empresarios, los ciudadanos agricultores del país, que llevan sus productos perecibles y que terminan botándolos en las Panamericanas o en las carreteras por estas paralizaciones que creo yo el Estado no está contemplando de esa forma. Y cuando decimos no está contemplando es cuando nosotros le tenemos que decir al señor Dina Boluarte, usted tiene que gobernar, usted tiene que analizar lo que realmente le corresponde como presidente de la República. Me refiero a un servicio de inteligencia mucho más proactivo, un servicio de inteligencia que ponga al descubierto, que nos ponga en pantalla quiénes son los que están financiando las marchas, con qué propósito están financiando las marchas, porque aquí, en el común pensar de un político, de un ciudadano responsable, aquí hay una mezcla entre temas de corrupción, Odebrecht, Club de la Construcción, entre narcotráfico, entre minería ilegal, entre la injerencia de países, digamos, con posiciones políticas radicales, de comunistas, pero eso no lo está poniendo al descubierto el Servicio de Inteligencia, y eso sí es sumamente preocupante. No está haciendo el trabajo como gobierno en ver a través de relaciones exteriores tener una buena comunicación a través de los países vecinos, como sí ha sucedido en algunos casos, como ejemplo, los embajadores que están, por ejemplo, en Brasil, creo que han tenido una buena comunicación porque ese país es un país de política radical o de izquierda. Sin embargo, en un tema paralelo con Colombia, con el propio Chile, con el propio México, no es la misma opinión de los presidentes. Entonces ahí la canciller, conjuntamente con sus embajadores, no están haciendo un trabajo, y lo que ahí tenemos que exigirle y pedirle que tiene que haber cambios. No se puede mantener la gente que no ha tenido la capacidad de poder defender al Estado como realmente corresponde, diciendo la verdad, nada más que la verdad. Creo que esos errores son los que tenemos que pedirle que corrija. Igualmente en otros temas que sería largo, digamos, enunciar. Don Manuel, esta propuesta, este proyecto de ley presentado el último viernes por el Ejecutivo para sancionar o establecer penas más severas en los casos de violencia de los que se ha visto en el Perú, ¿concuerda usted con agravar estas sanciones o tiene una opinión distinta? Yo tendría una opinión distinta. Yo creo que agravar las penas es incrementar los penales, es, creo, generar un tipo de zozobra que creemos que con mayor, digamos, siendo más agresivos, penalizando aún más, vamos a solucionar el problema. Yo creo que el problema no se soluciona ahí. Yo creo que el problema se soluciona gobernando. Y cuando hablo de gobernando, es ver la hoja de ruta que dejaron los gobiernos regionales, consensuarla con los nuevos gobernadores regionales, con los nuevos alcaldes, ver de qué manera se agilizan la transferencia de presupuestos. Se sigue postergando. Se hablaba que Punche Perú iniciaba un proceso, sin embargo, visiblemente no es notorio. ¿Por qué? Porque hay trámites que lamentablemente no están siendo superados, donde los propios funcionarios posiblemente de los distritos de la provincia no tengan la capacidad, pero el Estado tiene que salir con funcionarios capaces, no con funcionarios que por tema de amistad, por tema de partido político los hemos puesto y los seguimos manteniendo. Entonces el Estado hay que ser más dinámico, el Estado tiene que ser más agresivo, fundamentalmente en su forma funcional, y no solamente en la parte, digamos, de los presupuestos, sino a través de los ministerios, en cada uno de los sectores que les corresponde. El Ministerio de la Mujer, por ejemplo, el Ministerio de Inclusión Social, el Ministerio de Salud, estrictamente en el ámbito de la competencia que tienen ellos. Entonces, los ministros que están en la capacidad, y si no lo están, el control político debía hacerlo el Congreso, pero aquí el Congreso también está oídos sordos, no está haciendo control político. Se ha debido, digamos, llamar al ministro de Interior, al ministro de Defensa, porque se está en emergencia. ¿Más muertos es la voluntad o es la solución? Yo creo que no. La solución es poder no permitir que haya más muertos, ser preventivos, ponerse adelante, pero dar solución a los problemas, y en eso está fallando el gobierno de la señora Dina Boluarte. Yo siento, don Manuel,
porque lo conozco muchos años, que su opinión difiere un poco con la bancada de Acción Popular. ¿Qué está ocurriendo al interior del partido del Paseo Colón, de ese mensaje del arquitecto Belaúnde? ¿Qué está ocurriendo? Porque nos preocupa porque es uno de los partidos, digamos, que ha sentado precedente, que tiene historia, pero siento opiniones muy discrepantes. Ya no hay, digamos, si bien el Comité Ejecutivo Nacional Quentino no sesiona hace buen tiempo, debería tomar una posición, digamos, uniforme, pero veo ahora muchas opiniones disidentes. ¿Qué está ocurriendo en Acción Popular, don Manuel? A ver, bueno, primero la opinión que estoy dando, la estoy haciendo con el ánimo de poder colaborar en la necesidad de lo que realmente el país necesita. Lo hago como expresidente del Perú, Correcto. Lo hago como expresidente del Congreso, lo hago como congresista de la República, en mi función estrictamente en la oportunidad que tuve parlamentaria, que es legislar, fiscalizar y representar. Comparto contigo cuando tú me dices que de repente difiere de algunos parlamentarios, no de todos, del propio Acción Popular que están en este nuevo Parlamento. Así Sí, es. yo creo que hay situaciones que tienen que investigarse. No puede haber de ninguna manera o torongo no come torongo. Yo creo que hay que exigirle a este Congreso que haga una purga interna, y no es solo de Acción Popular, sino de varios partidos, o quizás de todas, de muchas de las bancadas que están actualmente en este Congreso, pero eso creo que tiene que hacerse en el ámbito de poder darle fortaleza y no debilitar al Parlamento Nacional. El Parlamento el día de hoy está en un proceso de evaluación, y cada día que pasa, mientras no sepan defender la institucionalidad, lamentablemente se sigue desprestigiando. Yo he sido presidente del Congreso y tuve la gran suerte y la oportunidad de ponerlo al 54% de aprobación, solamente saliendo en defensa de la ciudadanía, en defensa de todos aquellos peruanos que venían perdiendo su vida, en defensa de la institucionalidad como Congreso, para poderle explicar a la población que el Congreso no hace obras, que el Congreso no maneja presupuesto, que el Congreso legisla, fiscaliza y representa. Y esa tarea es la que tenemos que exigirle al Parlamento. La bancada de Acción Popular tiene problemas internos, sí. Hay algunos temas de investigación. Yo espero que esos temas de investigación que lleguen hasta las últimas consecuencias, y si son responsables, el Congreso haga lo que tiene que hacer. Y creo yo que cuando digo haga lo que tiene que hacer, es que tenga que sancionar a esos malos congresistas, que tenga que inspectorarlos, que tenga que hacer una renovación para que sus acreditarios se suman, y estoy seguro que el Congreso se reposiciona. Si eso no lo hiciera, pues lamentablemente el desprestigio del Congreso sigue, y lo que la calle está pidiendo, que se vayan todos, pues lamentablemente ha sido consecuencia del de mal su actuar, falta de respuesta en todas las actividades que le correspondían, fundamentalmente de fiscalización contra el gobierno de Castillo y hoy contra el gobierno de la señora Boluarte. Yo quiero incidir un poquito nuevamente, doctor Manuel, sobre el proyecto de ley que busca modificar el Código Penal ante estas protestas. Y lo menciono porque tenemos 60 víctimas ya. Dentro de ello, la región Puno, que está ahorita por los mismos gobiernos de esta región militarizado, ha mencionado y ha dado la respuesta prácticamente ante esta situación, que son los hermanos Aymara, que no van a permitir, ¿no?, que la policía ni las fuerzas armadas controlen esta región, y que podrían entrar, o que la salida a ellos sería una guerra civil. ¿Cómo encontramos la paz? ¿Cómo encontramos la responsabilidad penal y política ante estos 60 fallecidos? ¿Y qué pasaría en la región de Puno si se sigue tratando de esta manera, teniendo en cuenta que no podemos seguir permitiendo más vidas, teniendo en cuenta que la Policía Nacional del Perú juega un gran papel en este momento y que se está perdiendo ese orden y ese respeto en el país? Primero, que la señora Boluarte tiene que hacer que se respete las leyes, que se respete las instituciones. La policía se le está faltando el respeto, pero también tenemos que decirle y exigirle que ella tiene que tener mayor comunicación con el gobernador regional. Recordemos que solamente por hablar del gobierno regional de Puno del año 2022, solo ejecutó el 50%. Eso significa que no hay capacidad de ejecución presupuestal. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Pues es responsabilidad del Ejecutivo de poder visualizar qué es lo que realmente está pasando por parte, digamos, del gobierno regional, por parte de los gobiernos municipales, y también por parte del gobierno central, que también ha tenido deficiencias en la ejecución presupuestal. Pero también a la vez, no solamente ver eso, sino ver a través del servicio de inteligencia quiénes están asusando, quiénes están utilizando a esta gente que realmente tiene una necesidad, que tiene expectativas que no se vienen cumpliendo, y que es en el marco, digamos, de la gobernabilidad que debe tener el Estado, para que sean identificadas, para que se pongan al descubierto. Lo que no podemos es hacer que el Perú se siga dividiendo. No podemos ir a una guerra civil
hay organismos internacionales que se están pronunciando, hay investigaciones que tienen que hacerse, somos conscientes de eso, y tendrá que encontrarse los responsables de los actos, digamos, que han sido desproporcionados a lo que realmente corresponde, pero para esto se tiene que gobernar. Mientras no se gobierne, lamentablemente seguiremos en esta situación, y lo único que estamos llevando es al descalabro, es a la quiebra económica del Estado peruano, porque hoy será Puno, mañana será el Cusco, pasado mañana será Piura, y así sucesivamente. Y eso yo creo que no podemos de ninguna manera permitir. Para usted, de manera personal, ¿dónde radica o de quién sería la responsabilidad política penal de estos 60 fallecidos que hemos tenido hasta el día de hoy? Bueno, eso tendría que definirlo el Ministerio Público. Yo fui perseguido 2 años, donde se ha determinado que no tuve ni una absoluta responsabilidad, donde se ha determinado que la policía no tuvo ni una absoluta responsabilidad. Esos jóvenes fueron asesinados. El día de hoy se absolvió a los policías de la marcha. Así, y sin embargo se le ha permitido al alcalde de Lima Metropolitana que niegue las cámaras que podían permitir. Se ha permitido que en la investigación que hizo el Congreso hubieron asusadores que decían muere uno y Merino renuncia. Se ha permitido que miembros de partidos políticos como el Partido de los Caviares, como el Partido Pero Morado, yo entiendo con todo respeto, doctor, yo entiendo con todo respeto que usted al ver a esas 2 víctimas, como fue Inti y Brian, dio un paso al costado porque escuchó más al país. ¿Qué pasa en este caso que hay más de 60 fallecidos y la presidenta Dina Boluarte no escucha? ¿Dónde radica esa responsabilidad y ese compromiso como presidenta del país? Yo creo que a la señora Dina Boluarte tenemos que darle un espacio de tiempo no más de 100 días. Si ella en esos 100 días no ha tenido la capacidad de gobernar, conjuntamente con su premier, o inclusive al día de hoy, ella debería hacer un recambio para poder darle aire a su gobierno. Y cuando hablo de un recambio, me refiero a poder darle la oportunidad a que cambien sus ministros, que no le están funcionando. Ministros que de repente no están dando el nivel que corresponde, para que de esta manera haya una baja, digamos, de esa intensidad de confrontación y podamos entrar en un momento de pacificación, que creo que es el mejor momento, donde las decisiones que se puedan tomar, ya sea un adelanto de elecciones, o ya sea un aire al propio gobierno de la señora Dina Boluarte, y una acción de fiscalización al propio Congreso, pueda darnos esa tranquilidad y darnos esa oportunidad de esos pedidos ciudadanos que se vienen cada día aumentando por esa falta de capacidad que la está demostrando la propia gobernante. Correcto. Muchísimas gracias, doctor Manuel Merino de Lama, por este contacto. Muy gentil y muy buenas tardes. Muchas gracias. Es un momento crucial, todas las voces hay que escuchar. Sin enfrentarnos, dialogando, nuestros problemas no esperan más. Miremos qué está sucediendo, hagamos todos el esfuerzo. Unidos pongamos primero a nuestro Perú. Hoy más que nunca bien informado hay que estar. La dosis precisa es 1 al día, a dialogar. 1 al día en RCR Radio con Ricardo Alba y Mayra Álvarez. Siempre al día con las noticias. Diario 1 en la radio.